hay más allá de aquellas montañas? Monstruos, dicen. Un día, quizás más temprano que tarde, partiré más allá de aquellas montañas y fundaré un reino donde todos sean libres y no se tema el palo del amo. Hijo mío, eso es fantasía. Eso no lo dice el rey. Escapas de los dominios del rey. La teurgia. Teurgia o teurgía proviene del griego teurgía. Es una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de entidades metahumanas, pretendidos ángeles, a fin de comunicarse o unirse a ellas, atrayendo, por medios mágicos, beneficios de toda índole para el operante. En la Edad Media, tal práctica fue demonizada y considerada maléfica, ya que estas entidades fueron consideradas como máscaras de los ángeles caídos de Lucifer. Es por ello que a la práctica de la teurgia pasó a llamársele goetia o ars goetia. Religión. Hemos visto que la teurgia es una práctica mágico-religiosa. Habría que ver entonces qué es religión. Religión, según la Real Academia Española: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificios. Vemos que la religión y la magia son lo mismo. Oración. Para que quede claro, el asunto de la oración es la súplica, la deprecación o ruego que se hace a Dios o a los santos. Y en un sentido más gramatical, más de la lengua, es la obra de elocuencia y razonamiento pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes, de mover su ánimo. Jámblico. Pese a sus connotaciones, Jámblico de Calcis diría: la magia no es ninguna cosa sobrenatural. Hemos visto antes clariaudiencia, hemos visto telequinesis, hemos visto que esos fenómenos que estudia la parapsicología y que no tienen que ver con la magia, pues son una cosa. Y de aquí, Jámblico nos dice que no es sobrenatural, solo es sacrificar. Caín y Abel. Los sacrificios de sangre de Abel, los que ofrecía Abel a Dios, le eran gratos, porque eran sacrificios de sangre. La corriente de los cainitas asegura que Dios no maldijo a Caín por la muerte de su hermano, sino que le recompensó y protegió por su sacrificio de sangre humana. Sabéis que Caín mató a Abel. Yahvé exige que Abraham, o exige a Abraham, que le sacrifique a su primogénito. Cuando él lo va a hacer, no es Dios, sino que es un ángel quien acude al conjuro y le persuade de su locura. Le dice: no lo mates. Jefté. A este le conoce muy poca gente, pero también sale en la Biblia. Jefté está apesadumbrado porque ha de sacrificar a su propia hija, a Yahvé, que por lo que parece gusta de la sangre humana, y más concretamente de la que proviene de la parentela de sus seguidores. Salomón. Todo esto es teurgia, contacto con entidades y sacrificios a las mismas. Salomón, el segundo hijo del rey David. El primer hijo del rey David, fue sacrificado para expiar los pecados del padre, a Yahvé. Archimago, conocido por su sabiduría y por su capacidad de controlar un total de 72 demonios mediante su anillo mágico. Yahvé promete a Salomón vida eterna si sigue sus caminos. Moisés. Esto es un churro muy grande y no lo voy a leer, pero sepan que en los sacrificios, esto voy a explicarlo un poco. Las eras astrológicas. Moisés, el cuerno de carnero, la era de Aries. Antiguamente, anterior a esta, la de Tauro. Saben ustedes, o algunos sabrán, que las eras astrológicas circulan al revés. O sea, el zodíaco tiene un sentido y las eras astrológicas al revés. Moisés sacrificaba, el pueblo se vuelve a adorar al becerro de oro, y ahora vienen los sacrificios que hacían los hijos de Aarón, que le fueron encomendados a Moisés por Dios. Y eran sacrificios, aquí viene el procedimiento sobre cómo hay que descuartizar y preparar el holocausto. Y resulta que estas personitas, estas cosas que sacrificaban, y he dicho bien personitas, eran animales con piernas.
Los animales no tienen piernas, tienen patas. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Imaginen entonces qué puede ser el holocausto judío. Templarios. La cruz y la espada. Esto sería muy largo hablar y probablemente alguien quiera hacer debate incluso. Pero básicamente diremos que es la sangre en nombre de Dios. Aprendiendo de los Hasishim, por ejemplo, un montón de doctrinas y conductas que luego infiltrarían en las masonerías escocesas, como por ejemplo el culto a la negra cabra de Mendes, que es el Baphomet. La masonería, pobrecitos míos, todo el mundo les echa la culpa de todo. Los masones en origen son gremios de constructores con una particular filosofía, que acabaron sirviendo involuntariamente a los intereses de terceros. Sufrieron procesos de infiltración por muchas sociedades secretas. En origen solo eran gremiales, era un conjunto de personas que solo trabajaba. John Dee, más teurgia. Ese es el idioma enoquiano. John Dee aseguraba, a través de su ayudante Kelly, o sea, que había mantenido contacto con ángeles a través de su ayudante Kelly. Y hemos visto que en la teurgia se convocaban pretendidos ángeles. Otro ejemplo. Bueno, esto es El castillo ambulante de la Rosacruz, la película del castillo ambulante, y los símbolos sacados de libros arcanos de brujería representados en la misma. La Revolución Francesa. Esto es interesante. Quizás no debería de venir aquí, pero ya que está, lo voy a decir. Cuando se produjo la Revolución Francesa, amparada bajo el patrocinio de la masonería, las calles de París aparecieron cuando acabó la dinastía de los Capetos, que fue la ejecutora de los caballeros templarios, con el siguiente lema: Jacques de Molay ha sido vengado. El problema es que Jacques de Molay llevaba casi 300 años muerto ya. ¿Quién es este? ¿Alguien sabe quién es este? ¿No? Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Perfectibilistas, más conocida como los Illuminati. También era un teurgo. Este señor, haciendo caso de las doctrinas templarias de infiltración, también desarrolló 5 puntos para infiltrar, por ejemplo, cosas tales como la masonería, el gobierno y un montón de cosas más. Se dice hoy en día que los Illuminati gobiernan. No es del todo cierto. Los Illuminati dejaron de existir. Lo que pasa es que hay sociedades secretas que siguen sus preceptos. Los padres fundadores. Felipe González, Zapatero, Adolfo Suárez, miembros de masonería. Bueno, continuemos con la teurgia. Emanuel Swedenborg. Fíjense, porque siempre se ha dicho que los magos tenían largas vidas. Este señor nació en 1688 y murió en 1772. La esperanza media de vida calculada para aquellos años era de solo 50 años. Este señor vivió bastantes más. En 1975 sufre una crisis mística con visiones, conversaciones y contacto con entidades metahumanas. Esto lleva a la creación de iglesias, órdenes y ritos masónicos varios, de los cuales destacaría el que vino a llamarse rito masónico de los iluminados teósofos. Vemos que no solo hay unos Illuminati, las sociedades secretas todas se incorporan iluminados. Las declaraciones de Swedenborg sobre sus contactos no tienen desperdicio alguno. Por misericordia divina del Señor, me ha sido concedido durante largos años, siempre e ininterrumpidamente, tratar con espíritus y ángeles, oírles hablar y a mi vez hablar con ellos, por lo cual he podido escuchar y ver cosas sorprendentes en la otra vida que nunca habían llegado a conocimiento o imaginación de ningún ser humano. Don Pernetti. ¿A dónde se ha ido Don Pernetti? Esto es que no he encontrado una foto. Imagínense a un francés con peluca blanca. Don Pernetti redactó el imprescindible diccionario Mito Hermético, demostrando amplios conocimientos ocultistas y esotéricos. Dominaba la teurgia y de ella escribió. Hacían profesión de la magia, pero de esa magia sublime y, por así decirlo, ejercida por los más grandes hombres de la antigüedad, a la que se dio el nombre de teurgia, para distinguirla de la magia supersticiosa y condenable que se ejerce por abuso de las cosas naturales y de las cosas sagradas, con la invocación de espíritus malignos. En tanto, la teurgia consiste en el conocimiento y la práctica de los más curiosos y menos conocidos secretos de la naturaleza. Don Pernetti fundaría el rito masónico de los Iluminados de Aviñón,
y serviría de inspiración a la obra Misticismo cristiano de Emanuel Swedenborg, el que vimos antes. Martínez de Pascali. Este no vivió mucho. Teurgo fundador de lo que vino a conocerse como el martinismo. Tras su retiro y muerte en Haití, que es la cuna del vudú, le sucedieron en la orden de los caballeros Coens elegidos del universo sus acólitos Willermoz y San Martín. Tras algunas discusiones con los iluminados bávaros, la orden de los perfectibilistas de Weishaupt, los iluminados teósofos y las grandes logias inglesa y francesa, Willermoz constituye lo que sus seguidores denominan como Orden Martinista, Masonería Cristiana, Gran Priorato, Régimen Rectificado o Rito Escocés Rectificado. Al Rito Escocés Rectificado, por ejemplo, pertenece Obama. Es de señalar que dentro de las masonerías no martinistas, tanto Pascali como sus sucesores son tachados de farsantes. Xavier-Henri Alphonse Chevenier, además, Eliphas Levi, mago, cabalista, ocultista y masón francés influenciado por Emanuel Swedenborg. Diría de la teurgia lo siguiente: puede conducir a la locura a aquellos que no se hayan basado en la suprema, absoluta e inefable razón. Puede también sobreexcitar el sistema nervioso y producir terribles e incurables enfermedades cuando la imaginación se asusta, y puede producir igualmente desvanecimientos y aún la muerte por congestión cerebral. La magia vemos que no es del todo buena. Gerardo Anacleto Vicente Encaus, más conocido como Papus, que es más cortito. Médico y ocultista francés de origen español que perteneció a la Sociedad Teosófica de Blavatsky, a la Fraternidad de la Luz, al rito masónico de Memphis Mizraim y a la Otto, Ordo Templis Orientalis. Fuertemente influenciado por Eliphas Levi, que a su vez estaba influenciado, como hemos visto, la maquinaria se retroalimenta por otros grandes teurgos. Fundó la Orden Cabalista de la Rosa Cruz y la Orden de los Superiores Desconocidos. Refundación del martinismo, de donde derivan las sociedades secretas como la AMOR, la OMT y la OMS, que no es la Organización Mundial de la Salud. A él, o sí, a él es atribuida la crítica de los denominados, la escritura de los denominados como Protocolos de los Sabios de Sion. Aleister Crowley está en blanco a propósito. Tendría que dedicarle 6 o 7 presentaciones enteras, porque este hombre hizo mucho. Todo el mundo sabe que estuvo en un montón de sociedades secretas, que era un gran mago, contactaba con entidades y, bueno, es un claro exponente de cómo la magia, por ejemplo, está detrás de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo habla sobre el ocultismo nazi y tal. Bueno, este señor trabajaba para los ingleses, pero trabajaba para los ingleses porque odiaba a los alemanes. No consiguió dominar la masonería alemana, no le dejaron. Entonces, en venganza, trabajó para Churchill. El signo de la victoria. Esto no es el signo de la victoria. Esto es una cosa horrible y que no debería de hacerse. Lo diseñó él, se lo dio a Churchill. Churchill ganó la guerra utilizando a Crowley. Sociedades secretas.